Bien chicos, vamos a analizar un poco las medidas de posición no central o de resumen de tendencia no central. Recuerden que anteriormente en grado octavo vimos las medidas de tendencia central. Les recuerdo que son la mediana, el promedio y la moda. Principalmente esas tres serían medidas de tendencia central, que si quieren las pueden repasar. Pero ahorita vamos a centrarnos en medidas de posición no central. Es para medir datos que no están precisamente, medidas de resumen que no están precisamente en el centro. Entonces las medidas de tendencia no central, básicamente tenemos los cuantiles. Los cuantiles son medidas que dividen el conjunto de datos en grupos con la misma frecuencia. Ahorita miramos pues cómo calcular esas frecuencias. Los principales cuantiles tenemos los percentiles que dividen los datos en 100 grupos de la misma cantidad. Por ejemplo, podemos expresar entonces estos datos como el 1%, el 2%, el 3%, por ejemplo. ¿Cuál es el dato que por debajo de él está el 2%? ¿Cuál es el dato que por debajo de él está el 3% de los datos? Los deciles que dividen los datos en 10 grupos. Entonces, por ejemplo, bueno, cuál es el dato que hacia abajo está el 10% de los datos? ¿Cuál es el dato que hacia abajo está el 20% de los datos? Y los cuartiles, que quizás son los más comunes, dividen los datos en 4 grupos. Por lo tanto, los dividen entre el 25, el 50, el 75 y el 100%. ¿Cuál es el dato que divide los datos del 25% para abajo, del 50% para abajo y así sucesivamente? Antes de pasar a esa definición de los cuartiles, que son los más utilizados y son los que vamos a analizar, quiero que repasemos un poco cómo sacar tablas de frecuencia. Entonces, en pantalla tenemos las notas de evaluación final de matemáticas que se ha sacado un grupo de 50 estudiantes de una institución se relacionan a continuación. Entonces, lo pueden también mirar en la página 108 del libro guía. Y lo que vamos a hacer es mirar las notas de qué conjunto a qué conjunto van. Entonces, ustedes observan la tabla, la mínima nota es 1, que es el primer valor que aparece acá. Y la máxima nota, pues, es el valor número 10. Entonces existen dos tipos de frecuencia, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. La frecuencia relativa es la frecuencia en minúscula, la F en minúscula. La frecuencia absoluta pues es la F en mayúscula. Entonces, vamos a ver qué tanto se repite el dato de la nota número 1. Entonces, si ustedes miran esta tabla, se van a encontrar que el dato a un solo estudiante sacó una nota de 1. Entonces, por lo tanto, la frecuencia relativa de ese dato es 1. La frecuencia acumulada hace referencia a qué tantos datos llevamos hasta el momento. Por ejemplo, llevamos hasta ahora analizados un estudiante. Ahora, si analizamos cuántos estudiantes sacaron 2, se van a dar cuenta que 3 estudiantes sacaron 2. Entonces la frecuencia relativa a ese número 2 es pues, 3. Pero la frecuencia acumulada es cuántos datos llevamos hasta ahora. Pues los 3 estudiantes que sacaron 2 más el estudiante que sacó 1 llevamos 4 datos. Ahora, así mismo para los estudiantes que sacaron 3 son 4 en frecuencia relativa. Y en frecuencia absoluta es el número de datos que llevamos, o sea 4 más 3 más 1, o sea 8. Quiere decir entonces que la frecuencia absoluta al final tiene que dar el número de datos totales, en este caso 50. Y la frecuencia relativa es que tanto se repite cada dato. Por ejemplo, 1, estudiantes que sacaron una nota de 1 es 1. Que sacaron 2, 3 estudiantes. Que sacaron 3, 4 estudiantes. Que sacaron, por ejemplo, 10, 2 estudiantes. El que más sacó, los estudiantes digamos que más están, pues miren que está entre el 4 y 5. La mayoría de estudiantes sacaron 4 y 5, ya que las frecuencias relativas son 9 y 11 respectivamente. Muy bien, entonces ya contó cuando los cuartiles, que son los valores que dividen el grupo de datos ordenado de menor a mayor en 4 partes iguales. Entonces al cuartil 1, primer valor que supera o iguala una cuarta parte de los datos. Cuartil 2 sería el primer valor que supera o iguala la mitad de los datos. Coincide de hecho con la mediana del conjunto de los datos. El cuartil 3 es el primer valor que supera o iguala las 3/4 partes de los datos. Y pues el cuartil 4 sería el 100%, pero por tanto no, pues no se pone en general. Ahora entonces vamos a terminar los cuartiles de esa tabla anterior que tratamos de sacar. Lo que hay que hacer siempre es lo mismo. Coger el número de datos, en este caso 50, y dividirlo por 4 en caso de que sean cuartiles. Y nos da en ese caso 12,5. Lo que tenemos que ir a mirar es en las frecuencias acumuladas o las frecuencias absolutas, cuál dice un número mayor a 12,5. Entonces vamos a ir a buscar en las frecuencias acumuladas o las frecuencias absolutas, que es esta última columna de acá, esta última fila, perdón, donde dice un número mayor a 12,5. Vemos que el 8 es menor a 12,5 y el 17 es menor a 12,5.
perdón, el 17 es mayor a 12,5. Por tanto, el primer número mayor a 12,5 es el número de la nota 4. Por lo tanto, uno puede decir que el cuartil 1 es el número 4, ya que su frecuencia acumulada es mayor, es el primer dato que es mayor a 12,5. Bien. El cuartil 2 pues tendría que ser mayor o igual a 25 en su frecuencia absoluta o acumulada. Vemos que ese dato es el de 28. En acumulado quiere decir los muchachos que sacaron 5. Por lo tanto, ese es el cuartil número 2. El cuartil 3 son los datos que sacaron 37,5. ¿De dónde salen estos valores? Miren que 52,4 da 12,5. 12,5 entonces por 2 da 25, que es el cuartil 2. Y 12,5 por 3, que es el cuartil 3, da 37,5. Entonces 37,5 vamos a ir a buscar la frecuencia acumulada que sea mayor, el primer dato que sea mayor a 37,5, en ese caso el 41, y vemos que es el dato de los estudiantes que sacaron una nota de 7. Por lo tanto, el cuartil 3 pues es el número 7. Ya teniendo los cuartiles, podemos analizarlos, podemos decir que el 50%, podemos decir que esos 50 estudiantes analizados, pues el 25% sacó 4 o una nota inferior, ya que ese es el cuartil 1. El 50% sacó 5 o una nota inferior, ya que ese es el cuartil 2. Y el 75% pues sacó 7 o una nota inferior. Podemos decir, por ejemplo, pues podríamos decir también que el 100% de los estudiantes sacó una nota entre 1 y 10, pero no tiene pues bastante relevancia pues como tendencia, no tiene mucha relevancia como medida de resumen. Ahora eso es en cuanto a los cuartiles. Entonces, los cuartiles, digamos que se pueden expresar en texto, pero también sería muy conveniente hacer un diagrama de esas medidas de tendencia no central. Y ese diagrama se llama diagrama de bigotes. Ese diagrama de bigotes es una representación gráfica que permite estudiar la simetría o la asimetría de una distribución. En estos diagramas se reflejan 5 parámetros: los límites inferior, superior y los cuartiles. Sabemos que los cuartiles son 3, entonces 3 cuartiles más límite inferior y límite superior, pues nos darían 5 parámetros. Vamos a hacer un ejemplo. En la pantalla están viendo al lado izquierdo, dice el número de pulsaciones por minuto de 50 estudiantes se registró en la tabla 4.24. Los datos están entre 62 y 74 organizados de menor a mayor. Eso es importante, organizar los datos siempre de menor a mayor. Y nos dice que 6 estudiantes tienen 62 pulsaciones por minuto, 5 estudiantes 65 pulsaciones por minuto, 4 estudiantes 68 pulsaciones por minuto, 11 estudiantes 69 pulsaciones por minuto, 2 estudiantes 72 pulsaciones por minuto y 2 estudiantes 74 pulsaciones por minuto. La frecuencia acumulada sabemos que es los datos que llevamos hasta el momento. Entonces observen, frecuencia acumulada del primer dato pues 6, frecuencia acumulada del segundo dato pues los 6 de acá más los 5 de acá, 6 más 5, 11. Frecuencia acumulada hasta aquí sería lo que llevamos hasta ahí, 6 más 5 más 4. Aquí lo que llevamos hasta el 26 sería la suma de 6 más 5 más 4 más 11, y así se todo pues la tabla de las frecuencias acumuladas. Ahora, entonces lo que tenemos que hacer es sacar los cuartiles en primera instancia. Los cuartiles se sacan igual como lo hicimos en el punto anterior. Entonces lo que hacemos es dividir el número de datos. Miren que el número de datos se lo da la frecuencia acumulada, en este caso 50. Y lo dividimos entre 4, ya que son cuartiles. Entonces 50 dividido 4 sabemos que nos da 12,5. Entonces el primer cuartil tendríamos que mirar el dato que equivale a una frecuencia acumulada igual o mayor. Entonces mayor a 12,5 tendríamos que el 15. O sea que el cuartil 1 vendría siendo el número 4. El número 68, que es el dato real, que tiene una frecuencia relativa de 4. Ahora recuerden que el cuartil 2 es el 25, 12.5 por 2 pues nos da el 25. Una frecuencia acumulada mayor a 25 sería el de 26 y corresponde al dato 69. Y una frecuencia acumulada habíamos visto anteriormente que necesitamos mayor a, veremos acá atrás, mayor al 37 o mayor o igual a 37.5 en nuestro caso. Mayor a 37,5 tenemos el 38, por lo tanto el cuartil 3 es el 72. Tenemos los tres cuartiles, 68 como cuartil 1, 69 cuartil 2 y cuartil 3 72. Los límites inferiores y los límites superiores pues son básicamente los límites de nuestros datos. El más pequeño 62, el más grande 74. Tenemos los 5 parámetros para hacer nuestro diagrama de bigotes. Esto es un diagrama de bigote, lo que aparece en pantalla, donde se coloca el límite inferior
se trazan rayas de acuerdo a la cantidad pues, que se repitan. En este caso sería, por ejemplo, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Mire que están espaciados de a una unidad, ustedes los pueden espaciar de acuerdo como ustedes necesiten su diagrama. Acá sería el 68, que es el cuartil 2. Acá el 69, que es el cuartil, perdón, 68 que es cuartil 1, 68 que es 69 que es cuartil 2. Aquí el 70, 71, acá 72 es cuartil 3, 74, 73 y 74 que es el límite superior. Y lo que hacemos es un rectángulo simplemente, una cajita, pues llama diagrama de cajas y bigotes. Esa sería la caja y eso se llaman bigotes. Muy bien. Ahora, entonces, ese rectángulo nos indica que ahí está la mayor proporción de básicamente de los datos. Ahí entre el cuartil 1 y el cuartil 3 está la mayor proporción de los datos. Que de hecho también lo podemos sacar pues como directamente desde la tabla. Miren que acá tenemos entre el cuartil 1 que es 68 y el cuartil 3 que es 72 tenemos básicamente 4 más 11, 15, 15 más 12, 27. Tenemos 27 datos en esa región. Y a los otros lados, pues los otros datos que faltan. Observen entonces que se pueden sacar varias conclusiones de este diagrama de bigotes. El primero, el bigote de la derecha, este de acá, es más corto que el de la izquierda, lo que indica que las pulsaciones se encuentran más concentradas en la cuarta parte más alta de los datos, es decir, las pulsaciones más grandes se encuentran en esta región, en el bigote más pequeño, pues hacia esta región. Bien. Ahora, las pulsaciones entre 50 y 75% de los datos, es decir, entre el cuartil 2 y el cuartil 3, están más dispersas que entre las del 25 y 50, ya que entre el cuartil 2 y el cuartil 3 es más grande, y el cuartil 1 y cuartil 2, miren que es más pequeño, por lo tanto las pulsaciones están mucho más dispersas entre el cuartil 2 y el cuartil 3, es decir, entre el 50 y el 75%, comparado con el cuartil 1 y cuartil 2, que es el 25% pues, de los datos. Ahora, es decir, entre el 25 y el 50% de los datos. Ahora, vamos a decir entonces que una distribución puede ser simétrica o asimétrica dependiendo del diagrama de bigotes que tenga. Si los bigotes son exactamente iguales, decimos que la distribución es simétrica, pero si no lo es, pues decimos que es asimétrica. Observen que estos bigotes no son iguales, podemos decir entonces que esta distribución es asimétrica, puesto que los bigotes no son totalmente iguales. Vamos a hacer un último ejemplo. Con esto de frecuencias relativas y diagrama de bigotes tenemos los siguientes datos corresponden al número de faltas de fallas de asistencia a un colegio. Entonces tenemos que un estudiante faltó 5 veces, un estudiante faltó 2 veces, 3 estudiantes han faltado 6 veces, 2 estudiantes faltaron 2 veces, 4 estudiantes faltaron una vez y así sucesivamente. El número de faltas de 30 estudiantes, es decir, si sumamos todo esto de acá arriba, nos debería dar 30 estudiantes. Pues miremos, 1 más 1, 2, más 3, 5, más 2, 7, más 4, 11, más 1, 12, más 8, 20, 21, aquí tendríamos 24, 26, 28, de hecho nos pasamos. Eso quiere decir que hay que analizar mejor estos datos. Bueno, aquí es importante mirar que tienen que ser 30 estudiantes, es decir, cada dato representa un estudiante. Observe que lo que tenemos son 30 datos, 2 datos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 38, perdón, que tenemos 30 datos correspondientes a 30 estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Que un estudiante en nuestro primer dato faltó una vez. Otro estudiante también faltó una vez, el segundo estudiante. El tercer estudiante faltó 3 veces. El cuarto estudiante faltó 2 veces. El quinto estudiante faltó 4 veces. Y así sucesivamente. Ahora, si uno fuera a hacer una tabla de frecuencias, que sería lo primero, para este conjunto de datos tendríamos lo siguiente. Observe que tenemos un dato, que sería el valor de una falta de asistencia. Tenemos el de 2 faltas, tenemos el de 3 faltas, tenemos el de 4 faltas, tenemos también el de 5 faltas,
tenemos el de 6 faltas y tenemos el de 8 faltas, que sería nuestro último dato. Voy a copiarlo encima de este diagrama. Entonces tenemos de 1 a 8 faltas y ninguno sacó pues 7 faltas. Veamos cuántos unos hay. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso quiere decir que 10 estudiantes faltaron una vez. Vamos a ver cuántos 2 hay. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estudiantes faltaron 2 veces. Vamos a ver cuántos faltaron 3 veces. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estudiantes faltaron 3 veces. Veamos cuántos faltaron 4 veces. Entonces, un estudiante, 2, 3 estudiantes faltaron 4 veces. Veamos cuántos faltaron 5 veces. Entonces tenemos un estudiante faltó 5 veces. Y veamos cuántos faltaron 6. Un estudiante faltó 6, 2 estudiantes faltaron 6 veces. Y finalmente, un estudiante faltó 8 veces. Saquemos las frecuencias entonces acumuladas. Este es el faltas, voy a colocarlo con F. Frecuencia relativa lo voy a colocar con FR. Y aquí voy a sacar la frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada, recuerde que es la suma de los datos que llevamos hasta el momento. Acá llevamos 10 datos, acá llevamos 16 datos, que son la suma de estos dos. Acá llevamos 16 más 6, es decir, llevamos, 16 más 6, sí, llevamos 22 datos. Acá llevaríamos 25 datos, aquí llevaríamos 26 datos, aquí llevaríamos 28 datos y aquí llevaríamos 29 datos. Observen como esta columna de 29, eso quiere decir que nos falta contar uno de ellos, puesto que esa columna nos debería dar 30 datos exactamente. Entonces es importante revisar nuevamente. Entonces, unos cuantos hay. Entonces voy a borrar acá para que lo vamos a contar, porque eso nos tiene que dar 30 datos exactamente. Entonces, ¿cuántos hay unos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 y 10. Muy bien. ¿Cuántos 2 hay entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ese es el 2 que nos faltaba. Observen que habían 7 2. Por lo tanto, vamos a modificar este dato de acá. Sabemos entonces que 7 estudiantes faltaron 2 veces. Por lo tanto, vamos a modificar nuestra tabla de frecuencia acumulada para que nos quede pues correctamente. Entonces sabemos que tenemos 17 datos hasta acá tenemos 17 más 6, es decir 23 datos. Acá tenemos 26 datos, acá tenemos entonces 27 datos, hasta acá tenemos 29 datos y hasta aquí pues finalmente 30 datos, que es lo que nos concuerda. Ahora vamos a sacar los cuartiles. Entonces básicamente los cuartiles serían lo mismo. Entonces necesitamos 30 datos dividido 4, que es lo primero que hay que hacer, dividir el número de datos por 4. Ahora, si dividimos 30 dividido 4, eso nos da un valor de 7,5. Quiere decir que el cuartil 1 va a estar a una frecuencia relativa mayor o igual a 7,5. De 7,5, observen que el cuartil 1 básicamente sería el dato correspondiente a 1. O sea que el cuartil 1 es 1, porque su frecuencia acumulada es 10. Ahora, el cuartil 2 estaría a una frecuencia acumulada de 7,5 por 2, porque es el cuartil 2, es decir, de 15. Un número mayor, la frecuencia acumulada mayor a 17, mayor a 15 sería el 17, es decir, el cuartil 2 sería el dato correspondiente a 2 faltas. Ahora el cuartil 3. Cuartil 3 vendría siendo una frecuencia acumulada de 7,5 por 3, porque es el cuartil 3, es 22,5. 22,5 sería 23, a que el cuartil 3 vendría siendo el número 3. Sabemos que el límite inferior es 1, porque es el más pequeño, y el límite superior es 8, porque es el más grande. Obsérvelo aquí. Teníamos límite inferior 1, cuartil 1, 1, cuartil 2, 2, cuartil 3, 3 y el límite superior 8. Este M indica que esa es la media que separa los datos en dos partes iguales. Listo, la mediana, perdón. Ahora, entonces nuestro cabigotes es muy sencillo. Colocamos el límite inferior 1, que concuerda en este caso con nuestro cuartil 1.
Colocamos el cuartil 2 que sería el 2, cuartil 3 que sería 3, aquí vendría el 4, aquí el 5, aquí el 6, aquí el 7, aquí el 8. Observe que esta caja únicamente tiene un bigote, lo que quiere decir que los datos son bastante asimétricos. De hecho, podemos pensar que hay datos bastante fuera de lo común, como es el 8. Observen que entre el cuartil 1 y el cuartil 2 está la misma distancia que entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Por lo tanto, se podría concluir que están, digamos, igual de dispersos esos datos entre el 25 y el 50% y entre el 50 y el 75%. Muy bien, vamos a dejar hasta acá. Ya en el próximo video vamos a analizar un poco más acerca de cómo hacer diagramas de árbol y cómo calcular permutaciones, variaciones y combinaciones, todo para poder calcular probabilidades. Bien.